Bienvenidos alumnos nuevamente a sus clases de sistema nervioso. Yo soy la doctora María Teresa Pérez Narrea y esta vez yo me voy a encargar de la clase de sistema visual. Para ello lo he dividido en dos partes, ¿no? La primera parte va a estar compuesta de macroestructura, es decir, todo lo que es la anatomía del ojo, del globo ocular en sí, como de las estructuras adyacentes a ella. Estamos hablando de la parte ósea y de los tejidos blandos. Luego haremos fisiología de la visión, o sea, cómo es que llega esa luz, ¿no es cierto?, ingresa al globo ocular y estimula a la capa de la retina. Hablaremos de la refracción también, ¿okay?, del reflejo de la acomodación y la transducción visual, ¿no?, como el impulso o el estímulo luminoso pasa a ser un estímulo de tipo eléctrico, ¿ya?, y que va a llegar hacia el encéfalo. Muy bien, empezaremos con la anatomía externa de la región orbitaria. Tenemos en primer lugar las cejas, que son un conjunto de folículos pilosos que tienen como función la expresión facial, ¿no?, la comunicación no verbal, y también protegen a los ojos de la transpiración que puede caer hacia el globo ocular. Luego tenemos los párpados. Los párpados, tanto el superior como el inferior, tienen la función de evitar el ingreso de polvo, ¿no?, o de algún objeto extraño hacia el ojo, así como también permite que al cerrarse, al ocluirse durante el sueño, evitar el estímulo visual, ¿no?, y poder descansar. Asimismo, el reflejo del parpadeo que tenemos, ¿no?, normalmente sirve para poder humedecer la superficie externa del globo ocular, ¿no?, con las lágrimas que se producen normalmente en el aparato lacrimal. Está cubierto por piel en la parte externa, como ven aquí, tanto en el superior como en el inferior, y además posee las pestañas, que son pelos de protección que mantienen los desechos lejos del ojo. Cuando algo toca la pestaña o las pestañas, se estimulan los receptores que hay en los folículos pilosos y desencadenan el reflejo del pestañeo, ¿no?, que es para evitar, como les digo, el ingreso de sustancias o objetos extraños. La abertura que existe entre el párpado superior e inferior se llama hendidura palpebral. En la parte interna o medial del ojo se encuentra la comisura medial, que se llama también canto interno. Y en la parte externa, la comisura lateral, o también llamado canto externo. También encontramos aquí la carúncula lagrimal, que es una elevación normal que tenemos, ¿no?, en la parte medial del ojo, donde se va a observar posteriormente, cuando lo veamos en la parte de aparato lacrimal, la apertura de los canalículos lacrimales, tanto superior como inferior. Bueno, entonces tienen esto, repasen, véanse en el espejo, ¿no?, y identifiquen cada una de las partes que hemos hablado. Bien, en un dibujo de un corte sagital podemos observar lo que hemos conversado anteriormente. Tenemos aquí el párpado superior y el párpado inferior. Este es un ojo que está cerrado, ¿no?, con los párpados cerrados, ocluidos. El párpado superior e inferior está compuesto principalmente por el músculo orbicular, ¿okay?, de los ojos. Que no lo vemos acá, estaría en la parte superior o en la parte más superficial de esta estructura, el músculo orbicular de los ojos, y está compuesto también los párpados por una estructura que es de un tejido conectivo denso que se llama tarso. Tarso superior para el párpado superior y tarso inferior para el párpado inferior. Este tarso le da la estructura firme al párpado y está compuesto además por glándulas. Se llaman glándulas tarsales. Estas glándulas tarsales secretan un aceite que cubre al ojo y reduce así la evaporación de las lágrimas. Evita que las lágrimas se evaporen y mantengan húmeda la superficie del ojo. ¿Ya? Importante, ¿no?, para que no haya fricción y no se dañe la córnea. Estas glándulas tarsales tienen el nombre propio de glándulas de Meibomio, ya que ahorita les vamos a ver su patología. Bien, asociado también encontramos ya en los párpados, encontramos el tendón del elevador del párpado, que prácticamente se inserta en el tarso superior. Importante entonces para la apertura del párpado superior. El párpado en la parte externa está cubierta por piel y por pelos, que son las pestañas, y en la parte interna está cubierta por una fina capa de tejido conectivo que se denomina conjuntiva.
¿ok? Vean acá, y la conjuntiva entonces tapiza la cara interna del párpado y también la parte externa o superficial de una de las capas del ojo, que es la esclera, que es la parte blanca del ojo, está cubierta por una finísima capa de este tejido que se llama conjuntiva. La inflamación de esta conjuntiva se denominará conjuntivitis. La conjuntiva es una película bien delgadita y transparente que tiene vasos sanguíneos. Por eso cuando uno tiene conjuntivitis, no sé si alguna vez han tenido, o alguna persona o un familiar, se torna de un color rojo, se inyectan los ojos porque se dilatan estos vasitos, ¿ya? Y genera esa coloración rojiza en el ojo, ¿ya? Esta conjuntiva solamente tapiza la esclera, cuando está hablando del globo ocular, y no la parte transparente del ojo, que es la córnea, ¿ok? El saco conjuntival, que ven aquí, es el espacio que existe entre el párpado, ¿no? La cara interna del párpado y la conjuntiva que cubre la esclera del globo ocular, ¿ok? Muy bien. Acá vemos desde la parte fibrosa del globo ocular, de la parte externa del globo ocular, que está compuesta, como les dije, por el tarso, por los ligamentos palpebrales, que tenemos un ligamento palpebral medial y un ligamento palpebral lateral, y el tendón del elevador del párpado. Estos se van a adherir o se van a insertar en la parte ósea de la cavidad orbitaria. Otra estructura que forma parte, o que, es una estructura accesoria del globo ocular, es la glándula lacrimal. La glándula lacrimal, que forma un aparato, que es el aparato lacrimal, está conformado, como les digo, por la glándula y una serie de conductos que drenan hacia la cavidad nasal. La glándula lacrimal es una estructura de forma de avellana, bastante pequeña, que se ubica en un hueso, que es el hueso frontal. El hueso frontal tiene una fosa, ¿no? Una fosa que se encuentra, una fosa superficial en la esquina superior y lateral de la órbita. Hay como un huequito, hay una camita que le hace el huesito frontal y ahí se acomoda la glándula lacrimal. Esta glándula lacrimal tiene unas estructuras que son unos conductos cortos, pequeños, aproximadamente 12 a 15 conductos, que drenan su contenido, que son las lágrimas, a la superficie de la conjuntiva. La función es, como les digo, lubricar, es limpiar, aportar oxígeno y nutrientes a la conjuntiva y evitar la infección por medio de una enzima bactericida que se llama lisozima, ¿no? Y eso evita que las bacterias, ¿no? Cuerpos extraños ingresen y puedan producir daño a nivel del ojo. Las lágrimas, una vez que fluyen, ¿no es cierto?, a través de toda la superficie del globo ocular, se reúnen o llegan hacia la comisura medial, que es esta estructura de acá, y fluye en un poro pequeño que se llama punto lacrimal, ¿no? Si ustedes han sido acuciosos, si alguna vez se han visto en el espejo y han examinado la parte medial, que se le llama también carúncula, ¿okay?, que es esta zona más rosadita, ¿no?, que se ve en la comisura medial del ojo, allí en el borde exactamente de los párpados, tanto superior o inferior, van a haber unos huequitos, bien pequeñitos, pero ahí están. Esos huequitos se denominan punto lacrimal. Es la apertura de los canalículos lacrimales, tanto superior como inferior, que finalmente van a drenar en el saco lacrimal, que es como un saco, ¿no?, siendo el fondo de saco la parte superior, y la apertura de este saco lacrimal es el conducto lacrimal o naso lacrimal, y se denomina naso lacrimal porque va a drenar su contenido, o sea, su apertura final es en el meato nasal inferior, ¿no?, y llega hacia la nariz, y las lágrimas después son tragadas, ¿no?, deglutidas hacia la cavidad o hacia el tracto digestivo. Es por eso que cuando uno llora, no sé si se han dado cuenta, uno moquea, ¿no? En realidad ese moco es lágrimas que simplemente salen, ¿no es cierto?, del glándula lacrimal, recorren todo el saco conjuntival, ingresan a los canalículos lacrimales y drenan su contenido en el meato nasal inferior, ¿ya? Muy bien, esto es lo mismo, tenemos aquí la glándula lacrimal, es un corte de tipo sagital, ¿no?, que está muy relacionado al elevador, el tendón del elevador del párpado, ¿ya?, y está inervado por fibras de tipo parasimpática, ¿ya? Es séptimo par craneal, ¿ok? Muy bien, entonces
Existen, aparte de las glándulas lacrimales, habíamos hablado también de las glándulas de Meibomio. ¿Se acuerdan, no? Las glándulas de Meibomio, que son estas glándulas que se encuentran en el tarso. Cuando estas glándulas de Meibomio se inflaman, se obstruyen, entonces generan un absceso, un pequeño absceso en esas glandulitas y en el conducto, que se denomina chalacio y se observa como una masa dolorosa con signos de inflamación, pero que están por dentro o en la superficie interna del párpado, porque finalmente es la glándula del tarso, ¿ya? En cambio, el orzuelo, que es también una obstrucción de unas glándulas, son de las glándulas de Sayce, que son unas glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas están relacionadas a los folículos pilosos, que son las pestañas. ¿Ya? Cuando se obstruyen estas glándulas sebáceas que forman parte de esta unidad pilosebácea, que son las glándulas de Sayce, se forma el orzuelo. Existen otras glándulas que son las glándulas también sudoríparas, que encontramos también en el borde libre del párpado, que se llaman glándulas de Moll, M-O-L-L, que cuando se obstruyen también forman orzuelo, ¿ya? Y esto sí se ve como una masita, una lesión elevada, dolorosa, inflamada, pero en el borde libre del párpado, se puede observar, ¿no? A diferencia del chalacio, que es por dentro, ¿ok? Y eso va a depender de qué, obviamente, de qué tipo de glándula es la que esté comprometida. Muy bien, aparte, el globo ocular posee en la parte externa, que no lo vemos aquí, aquí es tejido conectivo, ya, tejido adiposo, hay grasita, ¿no? Que va a recubrir o va como que a rodear al globo ocular, ¿no? En la órbita o en la cavidad orbitaria. Bien, si sacáramos el globo ocular, sacamos la grasa, ¿no es cierto?, que está alrededor del globo ocular, encontramos la órbita, que es en realidad el lugar donde está metido el globo ocular y está compuesto por huesos. La órbita tiene sus partes también, ¿no? Tenemos el techo de la órbita, que es esta zona de acá, es como si fuese un cubo, ¿ok? Y el techo de la órbita está compuesto por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La cara o pared medial de la cavidad orbitaria está compuesta por el maxilar, o sea, el hueso maxilar, perdón que es de acá, ¿sí? El hueso máxima, el hueso lagrimal y el hueso etmoides, ¿ya? Y el cuerpo del esfenoides. El suelo de la órbita está compuesto por el hueso maxilar, ¿ya?, por el cigomático y por el hueso palatino, que es este chiquitín. La cara lateral o pared lateral de la órbita está compuesto por el hueso cigomático, que es el hueso del pómulo, ¿no es cierto?, y del ala mayor del esfenoides. Obviamente esto no es una estructura totalmente cerrada, tiene unos orificios que son la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior y el canal óptico, por donde van a entrar y salir estructuras vasculares y nerviosas, ¿no? Que eso lo van a ver en una próxima clase cuando hablemos de músculos externos del ojo. Perfecto. Ahora, hablemos ahora de la anatomía propiamente del globo ocular. El globo ocular está compuesto por tres estructuras prácticamente. Son una túnica, que son las capas que forman la pared del globo ocular, los componentes ópticos, que son los que admiten, ¿no es cierto?, y enfocan la luz, y los componentes neuronales o neurales, que están compuestos por la retina, ¿no es cierto?, y el nervio óptico. No olvidarse que hay ciertas, por ejemplo, la retina es componente neural, pero también es una capa del globo ocular, ¿no? O sea, pueden compartir funciones, ¿no?, características. Bien, hablaremos entonces de las capas. Este es un corte sagital del ojo derecho y ven que se dan cuenta que el globo ocular es como una pelotita, no 100% redonda porque tiene una protrusión en la parte anterior, ya formada por una de las capas, que vamos a hablar en un momento, ya que le da esa forma característica. El globo ocular mide aproximadamente 25 milímetros o 2.5 centímetros, ¿no? Más o menos ese es el tamaño que tiene el globo ocular. Hablaremos entonces de las túnicas. La capa fibrosa, o también llamada túnica fibrosa externa, que es esta de acá, está compuesta a su vez por dos regiones, ¿ok?, que es la esclerótica, que es la más grande, muy bien, y por delante se continúa con la córnea.
La esclerótica forma aproximadamente las 5/6 partes de todo el globo ocular y la sexta parte solamente está formada lo conforma la córnea. La esclera o esclerótica es la parte blanca del ojo. Cuando ustedes se miren al espejo, lo blanco que ustedes ven, eso es la esclera. Y está compuesta por tejido conectivo denso, ¿ya? Y está perforado por vasos sanguíneos. En él pasan vasos sanguíneos y también está perforado en la parte posterior por el nervio óptico. O sea, la esclera es como una capa blanca, dura, ¿no es cierto?, en la cual ingresan y salen estructuras nerviosas y estructuras vasculares, siendo la más importante en la parte posterior el nervio óptico, así como la arteria y la vena central de la retina. ¿Ok? La córnea es la región anterior de esta primera capa fibrosa, que es transparente y admite el ingreso de la luz en el ojo. Está compuesto por fibras colágenas, fibroblastos, y está cubierta por un epitelio de tipo estratificado plano, pavimentoso. La córnea es transparente, como les dije, por lo tanto carece de vasos, ¿no? Se imaginan que esto tiene que ser transparente porque la luz tiene que ingresar por la córnea, es como un lente, y el lente tiene que ser lo más transparente posible, entonces no debe tener vasos, carece de vascularización, ¿no? Pero sí es ricamente inervada. Cualquier cosita que ingrese, polvo, alguna pestaña, un pelito, algo que se meta al ojo, rápidamente uno lo siente y molesta, ¿ya? Y eso es porque es ricamente inervada por el quinto par craneal. Tiene una inervación de tipo somática, ¿no? Para el dolor específicamente. Muy bien, entonces la primera capa o primera túnica es la túnica fibrosa, compuesta por la esclera, ¿okay?, y la córnea. Y algo que me estaba olvidando, ¿verdad? En la esclera, en la parte externa de la esclera, se insertan los músculos extraoculares, que son los oblicuos, los rectos, ¿no?, que hacen el movimiento del globo ocular. Se llaman músculos extraoculares porque no están dentro del mismo globo, están fuera del globo ocular, ¿no? A diferencia de otros músculos que vamos a hablar en un instante, que son los intraoculares o intrínsecos también se le llama. La segunda capa, en profundidad, si sacáramos la primera capa, nos quedamos con la capa vascular. La capa vascular o pigmentada también se llama uvea. La uvea o la capa vascular tiene 3 partes, que es la coroides, que es la más grande. Miren, es esta capa bien fina, bien pigmentada y bien vascularizada, ¿no?, que más o menos corresponde a las 2/3 partes de toda la capa vascular, ¿no? Y ven acá, tiene vasitos, un montón de vasitos, que son los que finalmente van a penetrar a la esclera y la van a nutrir, y van a nutrir también a la retina. Por delante encontramos al cuerpo ciliar, que es otra parte de esta capa vascular, y por delante del cuerpo ciliar al iris, que es el que nos da el color al ojo, ¿no? El ojo oscuro, celeste, verde, es por el iris. Vamos a hablar entonces de esta capa. Acá lo vemos mejor a mayor aumento. Tenemos la coroides que hemos hablado, que ocupa las 2/3 partes, y vascularizada, ¿no?, y pigmentada. Muy bien. Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una estructura, un engrosamiento de la coroides que está compuesta por el músculo ciliar. Vean aquí. Y el músculo ciliar es músculo de tipo liso. Tiene fibras longitudinales, tiene fibras radiales, ¿no?, que tienen inervación de tipo parasimpática a través del tercer par craneal. Como les dije, tiene fibras de tipo longitudinal, circular y radial. ¿Qué hacen estas fibras? Al estimularse, esta fibra muscular se contrae, y al contraerse disminuye el tamaño del anillo. Háganse la idea que esto es como si es un corte sagital, ojo, entonces es todo un anillo alrededor, ¿ya? De todo el ojo hay esa capa de músculo liso. Si tú contraes el músculo liso, esto cierra el anillo, ¿ok? Y si cierra el anillo, va a tener cierta efecto en las otras estructuras que corresponden al proceso ciliar, que ven aquí, este es un proceso ciliar, y al ligamento suspensorio del cristalino. El proceso ciliar son crestas longitudinales que conectan el cuerpo ciliar, ¿no?, o sea, el músculo ciliar, con estas fibras que parecen como elásticos, como si fuesen cordeles, del cual está suspendido el lente, que es parte también de la estructura óptica del ojo, que es el cristalino, ¿ya? Quiero que entiendan mejor esto con esta foto. Vean aquí. Esta es una microfotografía electrónica de la parte posterior del cristalino. Es como si la foto lo hubieran tomado acá, ¿ok? Toman foto
Y tenemos esta imagen. Tenemos el cristalino a la cara posterior y miren cómo alrededor está unido a unos como pelitos, ¿cierto? O hilitos. Estos hilos son estos de acá, que son el ligamento suspensorio o también llamado fibra sonular. ¿Ya? Entonces, si tú este músculo lo contraes, cierras el anillo. Y si cierras el anillo, estos pelitos, estos ligamentos se relajan, porque si cierras ya no están, se relaja y por lo tanto el cristalino puede abombarse, ¿ya? Lo contrario, si es que esto se dilata, ¿okay? Jala estos pelitos y si lo jala, jala también al cristalino y por lo tanto el cristalino se aplana, ¿ya? Esto solamente les dejo este pequeño adelanto porque lo vamos a hablar mejor cuando hablemos de la acomodación, que es ese fenómeno de aumentar o disminuir el diámetro del cristalino, que es este lente que tenemos, ¿ok? Pero quiero que entiendan que es parte, este ligamento suspensorio, el cuerpo ciliar, de esta segunda túnica vascular del ojo. Por delante de la túnica del cuerpo ciliar encontramos esta estructura que es el iris, ¿ok? El iris tiene una alta concentración de melanina, que se denomina, que le da, tiene una alta concentración de melanina que le da al iris un color específico, ¿no? Si tiene mucha melanina, será un color negro, café, pero si la melanina es escasa, entonces el color se torna del iris azul, verdoso, ¿no? O gris, y es lo que le da pues el color al ojo. Este iris no solamente le da la coloración al ojo, gracias a la melanina, sino también está compuesto por músculos en su parte interna. Tenemos el esfínter de la pupila, que cuando se contrae produce miosis, la cierra, porque sus fibras son de tipo radial y es por estímulo de tipo parasimpático. Y tenemos también el músculo dilatador de la pupila, que como su nombre lo dice, dilata. Y si dilata, entonces abre la pupila y por lo tanto eso se denomina midriasis, efecto de tipo simpático. ¿Y qué es la pupila? La pupila es el huequito, ¿no? El huequito que existe aquí, que produce, que es gracias al iris, ¿no es cierto? Es como el diafragma del ojo, ¿ya? Es un día como de la cámara del lente, ¿ya? El diafragma que hay en las cámaras, eso vendría a ser la pupila. La pupila entonces es un orificio generado por el iris. Es el puntito negro, véanse el espejo, es el puntito negro que ven en el centro, eso se llama pupila. Y la pupila puede dilatarse, o sea, no puede dilatarse, sino el músculo del iris se dilata y se contrae y eso genera que la pupila se abra o se cierre, ¿ok? Produciendo miosis o midriasis. La tercera capa, que es la más interna, es la túnica interna, ¿ok? Que es parte del componente neural, formado por la retina, que es esta capa delgadita, y el nervio óptico. La retina, embriológicamente, es una extensión del diencéfalo. En la embriología, esto venía del diencéfalo y forma la retina. Es el único tejido del diencéfalo que yo lo puedo ver sin necesidad de hacer una disección, es decir, sin cortar nada. ¿Por qué? Porque lo puedo ver gracias al oftalmoscopio en un fondo de ojo, o sea, a través de la pupila ingreso como una especie de lupa con luz y puedo ver la retina. Lo que tú estás viendo ahí es diencéfalo, o sea, sistema nervioso central. ¿Ya? Es el único órgano que se puede ver este tipo de tejido. La retina es una capa, como les digo, que está unida en dos zonas nada más a los demás componentes del globo ocular, que son la zona del nervio óptico, que es el disco óptico, y la parte anterior en la ora serrata. La ora serrata es justo la unión que hay, que es medio festoneado, como ven aquí, de la retina que se une a las demás capas. Las demás zonas están libres, no están tan pegadas. ¿Qué lo mantiene pegado? El contenido del globo ocular. En esta zona, que es un hueco, está lleno de una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo. Este humor vítreo, si se mantiene una buena presión, empuja, ¿no es cierto?, a la retina, ¿sí?, y la mantiene pegada de cierta forma a las demás capas. Puede desprenderse, sí, y existe una patología que se llama desprendimiento de retina, que puede ser por un traumatismo o puede ser porque disminuye la presión del humor vítreo y esto se va despegando, ¿no? Puede causar visión borrosa en un inicio y ocasionar finalmente ceguera. ¿Ok? Entonces, la retina yo la puedo ver, como les dije, y para ello
que ven aquí, se utiliza un examen que se llama fondo de ojo, ¿no? Y se utiliza una estructura, un material, no, se utiliza un instrumento que se llama oftalmoscopio. Entonces, a través de es como una gran lupa con una luz, ¿no? Incido la luz en la pupila hasta llegar a la retina, ¿no? Entonces, lo que ve el oftalmólogo es esta zona de acá, la retina, ¿ya? Y la retina se ve así en la vida real. Así es como en realidad se ve la retina si yo ingreso con el oftalmoscopio. Este es de un ojo derecho. Tenemos aquí la zona temporal o el campo temporal de la retina. ¿Por qué? Porque si es ojo derecho, acá está, ¿no es cierto?, mi hueso temporal. Y este es mi retina nasal, porque acá estaría la nariz. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Muy bien. Y ahí tenemos varias zonas que son características del fondo de ojo. Tenemos esta zona que se llama disco óptico, que es este de acá, que es una zona brillante, amarillenta, que es exactamente en donde está saliendo los axones del nervio óptico. ¿Se dan cuenta que estamos viendo un par craneal sin necesidad de hacer ninguna incisión? Este es un par craneal, ¿ya? Y además también se observa la entrada de vasos, ¿ok?, de las arterias y arteriolas oftálmica, ¿ok? La arteria oftálmica con sus ramitas, ¿no?, temporales y nasales. En el lado temporal, más o menos, de la retina, encontramos una mancha un poco más oscura, un color un poco más, ¿no?, marrón, que se llama mancha amarilla o mácula lútea, que es esta zona de acá. Mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro. En el centro de la mácula se encuentra un pequeño hoyuelo, como una fosita, y eso se llama fóvea central, que es la zona en donde hay la mayor cantidad de receptores para la luz. Por lo tanto, esta zona tan pequeña es la zona de mayor nitidez para ver objetos y colores, ¿ok? La fóvea. El disco óptico no contiene células receptoras, solamente tiene axones que van a llegar, que van a formar el nervio óptico. Esto es lo que se llama el punto ciego. O sea, en esta zona, esta parte de la retina no capta información de tipo visual, simplemente es justo la salida del nervio óptico. Muy bien. Entonces, hemos hablado de los componentes o las túnicas, que son la túnica fibrosa, esclera con córnea, la túnica vascular, que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, la túnica interna, que es el componente neural prácticamente, que es la retina, con el nervio óptico. La retina, visto en el fondo de ojo, se puede observar dos estructuras, que son el disco óptico, que está en la hemirretina nasal, ¿cierto?, y la mancha lútea, que está más hacia el lado temporal, con su centro, que es la fóvea, ¿ok? Muy bien. Ahora hablaremos de los componentes ópticos. Los componentes ópticos son todas estas estructuras transparentes por las cuales va a tener que pasar el rayo de luz, ¿no?, para que ingrese y llegue específicamente hasta la retina. ¿Cuáles son los componentes ópticos? Tenemos la córnea, que es esta estructura de acá, que ya hemos hablado, que forma parte de la túnica fibrosa. Luego tenemos el humor acuoso, que ahorita vamos a hablar. Tenemos el cristalino y el humor vítreo, ¿ok? Muy bien. Entonces, hablemos primero del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido acuoso, como su nombre lo dice, que se forma en el cuerpo ciliar. O sea, el cuerpo ciliar no solamente su función era de la acomodación, ¿se acuerdan, no? Se contraía y hacía que el cristalino se abombe o se aplane. No, su otra función es producir líquido, que es el humor acuoso. Este humor acuoso que se produce en el cuerpo ciliar, ¿cierto?, sale a la cámara posterior. ¿Qué cosa es la cámara posterior? Es el espacio que existe entre el cristalino, miren aquí, y el iris. ¿Okay? Eso es cámara posterior. Pequeñito, pero eso es cámara posterior. La cámara anterior, si hay una posterior, tiene que haber una anterior, está entre el iris y la córnea. Ambos, cámara anterior y cámara posterior, tienen en su contenido humor acuoso. Entonces, el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, va hacia la cámara posterior, atraviesa la pupila,
¿ok? O sea, ese espacio que existe en el iris y se ingresa a la cámara anterior. Posteriormente se reabsorbe este líquido en un vaso que se llama canal de Schlemm. ¿Ya? Constantemente entonces se produce y constantemente también se reabsorbe. Cuando hay una obstrucción de este canal de Schlemm, ¿qué pasará con la presión dentro del globo ocular? O mejor dicho, dentro de las cámaras, aumenta, ¿sí o no? Y eso se llama glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. ¿Y qué va a pasar si es que aumenta la presión dentro de la cámara anterior y cámara posterior? Va a empujar al cristalino hacia atrás. Y si empuja al cristalino, va a empujar al líquido, ¿no? Va a aumentar la presión en el líquido en el humor vítreo, que está en la parte posterior del ojo. Este humor vítreo, ¿qué sucede? Va a comprimir a la retina, ¿sí? Porque hay bastante presión ahí. Comprime a la retina y comprime también las células y los vasos que hay en esta región, ¿no? Pudiendo entonces atrofiarse el nervio óptico y producir ceguera. Por eso es tan importante el diagnóstico, ¿no?, de glaucoma, ¿no?, y sus consecuencias, que pueden producir ceguera. Muy bien. Luego tenemos como otra componente óptico el cristalino. Está compuesto por células aplanadas muy comprimidas y transparentes denominadas fibras del cristalino. Y están suspendidas, no está así flotando, ¿no? Está suspendido por estas fibras elásticas llamadas ligamentos suspensorios. Que cuando se estimula el músculo ciliar, estos ligamentos suspensorios van a jalar o sea, van a tensarse o van a relajarse y por lo tanto el cristalino va a bombarse o va a aplanarse. Es un lente transparente el cristalino, pero que no es rígido, ¿no? Es de cierta forma maleable este cristalino, que con el tiempo y con la edad va perdiéndose esa elasticidad propia que tiene este tejido. Y bueno, va a causar un tipo de alteración que lo vamos a ver después. Luego, detrás de la cámara posterior encontramos la cavidad que estaba tapizada por la retina y que estaba llena por un líquido que es el humor vítreo, que es una gelatina transparente que llena el espacio de mayor diámetro denominada cámara vítrea, la cual se encuentra, como les dije, detrás del cristalino. Y algo que también me estaba olvidando, que quiero que vean, es esta estructura de acá. En esta cámara vítrea, como ven aquí hay este conducto, no sé si ven esta rayita, ¿no es cierto? Esto se llama conducto hialoideo. Este conducto hialoideo es un remanente embriológico de una arteria hialoidea que se encontraba en el embrión, que obviamente ya después esto desaparece y queda esta estructura que se denomina conducto hialoideo. Muy bien, entonces hemos visto ya los tres componentes en macro, ¿no es cierto?, del globo ocular. La túnica fibrosa, tenemos la túnica vascular y la túnica interna, que vendría a ser la neural. Los componentes ópticos, córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo, ¿ok? Algo también que me olvidaba decirles es que el cristalino tiene sus patologías, por supuesto. Cuando se opaca el cristalino, ¿se imaginan ese lente opaco? El paciente va a ver pues como medio, como si tuviera una nube delante de él, ¿no? Y eso se llama catarata. Es una causa de ceguera, sí, pero es una ceguera no permanente, ¿no? Las cataratas se sacan, usualmente, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los oftalmólogos? Extraen el cristalino y colocan un lente intraocular, obviamente un lente hecho en laboratorio, ¿no? Y se coloca ahí y el paciente ya, pues, obviamente ya no va a ver esa nubosidad, ¿no?, en su campo visual, porque ya salió esa estructura que estaba opaca. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es la parte de anatomía del globo ocular. Vamos ahora a ver la parte de la fisiología. Muy bien, hablaremos ahora entonces de la fisiología de la visión. Ya vamos a ver todos esos pasos por los que tiene que pasar la luz, prácticamente, hasta llegar a la retina, donde están los fotorreceptores, y finalmente hasta llegar hasta el encéfalo. La visión es uno de los sentidos especiales más importantes que tenemos y es incluso uno de los más estudiados. ¿Qué cosa es la visión? Es la percepción que tenemos de un objeto en el entorno por medio de la luz que emite o bien que refleja. El ojo humano está limitado
a longitudes de onda, es decir, solamente podemos ver ciertas haces de luz, ¿no?, de acuerdo a la longitud de onda, que va de aproximadamente de 400 a 750 nanómetros. Es la luz visible, la que podemos nosotros observar. Por debajo de ellos son haces de luz que no podemos ver. Tenemos a los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, por encima los rayos infrarrojos, etc., que algunas especies animales pueden observarlo. Nosotros como seres humanos solamente podemos ver esta pequeña franja de ondas de luz, que va de 400, como les digo, a 750 nanómetros. Además, el ojo humano puede distinguir dos aspectos importantes de la luz. Uno es su brillo, que es la luminosidad, y la longitud de onda, que ya hemos hablado, que tiene que ver con el tipo de color. Entonces, de acuerdo a la longitud de onda, es un tipo de color específico, ¿no? La luz penetra una serie de estructuras en el ojo, que ya hemos hablado. Penetra la córnea, por un lado, que es una estructura transparente. El humor acuoso, pasa por el humor acuoso, pasa por la pupila, pasa por otra estructura sólida que es el cristalino y llega hasta la retina, en donde encontramos unas células que son los fotorreceptores. Estimulan a esta célula, que es un epitelio de tipo sensorial especializado y que va a producir un potencial de acción posteriormente que va a ser llevado hasta el cerebro. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para hablar nosotros de visión tenemos que hablar de ciertos conceptos físicos. Uno de ellos es la refracción de la luz. Ustedes deben haber escuchado, o incluso yo me acuerdo que en el colegio lo he hecho, es experimento bastante básico y simple, que es pues poner dentro de un vaso de agua un objeto, en este caso un lápiz, y ustedes observan que es como si estuviera cortado, ¿no es cierto? Eso significa que los rayos de luz se han refractado. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando la luz pasa de un medio, de una densidad, en este caso aire, a otro medio con otra densidad diferente, en este caso agua, se refracta y se desvía. Es decir, los haces de luz se desvían y pueden también disminuir su velocidad. Eso es una propiedad física que tiene la luz. Esta propiedad física que tiene la luz la tenemos que aplicar en el ojo, porque el ojo trabaja con luz, ¿no es cierto? Su estímulo es la luz. Y la luz va a tener que atravesar, como dije, una serie de estructuras. Atraviesa la córnea, que es de una densidad totalmente diferente a la del aire, atraviesa el humor acuoso, atraviesa el cristalino y atraviesa el humor vítreo hasta llegar a la retina. Cada uno de ellos tienen una densidad específica y esa densidad les da un índice de refracción también. El aire ya es algo establecido, tiene un índice de refracción de 1. ¿Ya? Y miren la córnea, 1.37. La diferencia entonces de la refracción que existe entre el aire y la córnea es de aproximadamente 0.37. Los demás, miren, están ahí nomás, 1.33, 1.38 y 1.36. Entonces, el mayor índice refractivo lo produce la córnea, ¿ya? Ese es entonces un elemento en el cual el haz de luz va a variar en dirección y también en velocidad. Otra cosa importante de la cual depende la refracción de la luz es la curvatura de la interfase. La córnea no es plana, tiene una curva específica, ¿no es cierto? Entonces, eso también va a producir una refracción específica de acuerdo a la curvatura, ¿ok? Bueno, el humor acuoso no tiene curva, el cristalino tiene una curvatura. ¿Cuál es lo especial del cristalino? Que esta curvatura puede variar. ¿No es cierto? Hemos dicho que el cristalino no es un lente duro, ¿no? Es un lente que es maleable y que puede abombarse y puede aplanarse. Entonces, eso hace que mi lente, ¿no?, que tengo como cristalino, pueda cambiar la refracción de la luz. Puede hacer que los haces de luz ingresen más perpendicular o más oblicuo, ¿no?, dependiendo de lo que necesite en ese momento. ¿Ok? Como resultado de todo este ingreso de la luz en todas estas estructuras, porque también pasa hasta el humor vítreo, la refracción que se forma en la retina, o sea, la imagen, mejor dicho, que se forma en la retina, va a ser que sea de cabeza. Miren acá
Acá este ojo está observando una flecha, miren, tenemos la punta de la flecha en la parte superior y en la retina se enfoca o se proyecta, mejor dicho, con la cabeza de la flecha en la parte inferior. ¿Ya? Primer principio. Otra cosa importante también. Los campos de visión, que son lo que yo veo, ¿cierto? Lo que está fuera de mi cuerpo, tenemos campo derecho, campo izquierdo para el ojo izquierdo y también un campo derecho para el ojo derecho y un campo izquierdo para el ojo derecho. Estos campos de visión, cuando ingresan al ojo y atraviesan todas esas estructuras, van a situarse en el lado contrario. Veamos el ojo izquierdo. Solamente centrémonos en el ojo izquierdo. Miren, el campo derecho, que está como en un turquesa, un verde, se va a proyectar en la retina izquierda, ¿no? Porque esto es derecho y esto es izquierdo, de este ojo izquierdo. O también denominado hemirretina temporal. Es lo mismo, ¿no? Porque acá está el lóbulo temporal y esto es la hemirretina nasal, porque en esta zona central encontramos a la nariz. Entonces, el campo izquierdo se proyecta en la hemirretina nasal y el campo derecho en la hemirretina temporal del ojo izquierdo. Veamos al ojo derecho, es lo mismo. Miren, el campo derecho se proyecta, se cruza y se proyecta en la hemirretina nasal. Y el campo izquierdo se proyecta en la hemirretina temporal. ¿Okay? Entonces, no se olviden que la proyección que se hace en la retina es al revés de lo que está en tu exterior, o sea, en tu campo de visión. Lo que se ve derecho se proyecta en el lado izquierdo y lo que se ve en el campo visual izquierdo se proyecta en el lado derecho de la retina. Y además se proyectan de cabeza. ¿Ok? ¿Por qué es así? Bueno, porque así está estructurado, esa es la fisiología. Bien, vamos a hablar ahora, una vez que ya ingresa, ¿no es cierto? Vamos a ver este ejemplo. Ingresa la luz llevando esta información, que en este caso es una letra, la letra A. Cuando un ojo está relajado, es decir, su músculo ciliar no se contrae, porque cuando yo hablo de relajación hablo de músculo, ¿cierto? El músculo ciliar no se contrae, está relajado, ¿ok? El haz de luz ingresa paralelo y se proyecta en la retina y puedo ver mi objeto claro. Esta distancia que le ha tomado para poder yo ver bien claramente es de 6 metros a más. Es decir, que de 6 metros de distancia a más, los rayos ingresan al ojo, no hay contracción del músculo ciliar y se proyecta en la retina. En un paciente normal esto sucede, un paciente que no tiene ningún problema de visión, se proyecta en la retina, por lo tanto el paciente no va a necesitar ningún tipo de lente, ¿okay? Que lo ayude a enfocar la imagen en la retina. ¿Qué pasaría si no tuviéramos músculo ciliar? ¿Okay? Solamente tenemos tal cual el ojo, como ven acá, no tiene la córnea, acuérdense que la córnea, su curvatura nunca cambia. Tenemos el cristalino, vamos a suponer que no tenga músculo y no cambie nunca, ¿ok? ¿Qué pasa si yo este objeto, que estaba a 6 metros, ahora lo coloco a 3 metros? Es decir, se acerca, ¿ya? Como nada va a cambiar acá, los rayos van a seguir pasando y la imagen se va a formar en la parte posterior de la retina. O sea, no se va a enfocar en la retina. Por lo tanto, el paciente no lo va a ver bien, lo va a ver borroso, ¿ok? Lo contrario, ¿qué pasa si yo me alejo demasiado, ¿no? Esta imagen, la imagen se va a proyectar en una porción o en una zona mucho anterior, muy anterior de la retina y lo voy a ver borroso. Esto es siempre y cuando yo no tuviera o no pudiera cambiar la curvatura de mi cristalino. Gracias a Dios tenemos una forma de poder enfocar, ¿cierto?, la imagen en la retina y eso es gracias a mi músculo ciliar. Entonces, la capacidad que tiene el ojo para mantener una imagen enfocada, es decir, que se proyecte en la retina, a medida que yo me alejo o acerco la imagen a mis ojos, eso se llama acomodación. Eso es un reflejo que todos lo tenemos, ¿ok? Para proyectar mi imagen en la retina a diferentes distancias, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver entonces el paciente o la persona que ve un objeto a 6 metros y más, 6 metros a más,
de distancia, vean que su músculo liso está relajado del músculo ciliar y la imagen claramente se proyecta en la retina. ¿Ok? Está excelente. Este paciente, como no necesita lentes y ve muy bien, se llama emétrope. Es un paciente emétrope, emetropía. Quiere decir que no tiene ninguna alteración. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si yo acerco un objeto más bien hacia mis ojos? ¿Ok? Entonces ya no a 6 metros, a menos distancia. Entonces aparece la respuesta al acercamiento. Y está compuesta de 3 respuestas o 3 procesos para enfocar una imagen en la retina. Lo primero es la convergencia ocular, y acá lo vemos. ¿Qué diferente ven que esto? Se dan cuenta que acá el globo ocular como que se mete, ¿ok? Se desvía hacia el lado medial, es como si nos pusiéramos viscos, ¿sí? Hagan la prueba, ¿ok? Una persona, acérquenle un objeto hacia la nariz, ¿no? Y van a ver cómo los globos oculares empiezan a meterse, a girar, ¿no? Hacia la parte medial. ¿Ya? Y eso es gracias a unos músculos que son los rectos internos. Se contraen ambos rectos internos y desvían el globo ocular hacia la parte nasal. ¿Ok? ¿Y eso es para qué? Para que los rayos, miren, ya no están perpendiculares, ¿no? Sino que, porque como estás acercando un objeto, estos rayos tienen que enfocarse en una zona que es la fovea, que es la zona que tiene mayor cantidad de fotorreceptores para la visión, ¿ok? De la visión de día. ¿Ya? Entonces, eso se llama convergencia. Esto es normal. ¿Qué pasa cuando no convergen los globos oculares? O sea, de repente uno sí y el otro no. Entonces el paciente comienza a ver doble y eso se llama diplopía. ¿Ok? El otro proceso que se da es la constricción de la pupila. ¿Por qué se da eso? A ver, acuérdense que el cristalino es un lente que tiene una curva en la parte distal, ¿no es cierto? En la parte periférica, ¿ya? Entonces, en las partes más periféricas de este lente hay la imagen que se produce es un poco borrosa, ¿ya? En las partes más distales, en las orillas de los lentes, la visión no es tan buena, es borrosa. Entonces, tú para ver mejor cuando es de cerca, lo que haces es hacer constricción del iris, ¿no? Y cierras la pupila. ¿Para qué? Para que el haz de luz se enfoque o llegue solamente a la parte central, que es la zona que tiene mayor nitidez, ¿ya? Donde va a haber mayor nitidez de la imagen. Entonces, ese es el segundo proceso. El primero era la convergencia, el segundo era la constricción de la pupila y el tercero es la acomodación propiamente dicho. Entonces, la acomodación significa que hay un cambio en la curvatura del cristalino. ¿Ya? Cuando uno ve de cerca, lo que hace es, ya no está relajado el músculo ciliar. Al contrario, acá empieza a contraerse el músculo ciliar. El músculo ciliar se contrae, ¿okay? Vamos a verlo acá mejor, es este de acá. Miren cómo el músculo ciliar se contrae. Acuérdense que el músculo ciliar es como un anillo, ¿okay? Está todo alrededor. Al contraerse disminuye la luz la luz o el diámetro de este músculo, del orificio que forma el músculo, y el ligamento suspensorio se relaja. Y si se relaja, el cristalino es como si estuviera más suelto, ¿no? No hay nadie que lo esté jalando. Se relaja y se abomba. Miren cómo el diámetro anteroposterior aumenta. ¿Ok? En cambio, cuando un paciente o una persona está viendo de lejos, o sea, está más de 6 metros, el músculo ciliar se relaja automáticamente, ¿cierto? Se relaja, el ligamento suspensor aumenta el diámetro que se forma de este anillo de músculo y los ligamentos suspensorios se tensan. Y si se tensan, el cristalino no sufre esa tensión y es como si lo estuvieran jalando, ¿no? De todos lados. Si lo jalan, al cristalino se aplana. ¿Okay? Esta es la visión de lejos o emetropía, que es cuando el globo ocular se relaja. En cambio, cuando uno ve de cerca, existe el acomodamiento en el cual el músculo ciliar se contrae. Por eso cuando uno lee, o sea, cuando uno va a escribir, ¿no es cierto? Y lee mucho rato, ¿no? Cansa, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está contrayendo el músculo ciliar. No solamente contraes el músculo ciliar, también vas a contraer los rectos mediales, ¿no? Para poder converger la mirada, ¿no? Por eso cansa más ver de cerca, que ver de lejos, ¿ok? Ahora, este abombamiento que sufre el cristalino y que permite que la imagen se forme en la retina,
tiene un límite, ¿no? No se va a bombar pues infinito, o sea, yo voy a acercar hasta el máximo y voy a poder ver bien. No, ya hay un límite, y el límite lo da una distancia. Eso se llama punto de visión cercana. Es decir, es la distancia más pequeña en la cual yo puedo enfocar bien mi imagen gracias a que el cristalino se abomba, ¿ya? En los niños, el punto de visión cercana es de aproximadamente 9 centímetros. Eso quiere decir que si yo le acerco un objeto o algo para leer en un niño de 10 años, porque es aproximadamente esa edad, los 10 años, le acerco una lectura, a los 9 centímetros él puede enfocar muy bien y puede leer muy bien. Si yo lo acerco más 5, 4 centímetros, lo va a ver borroso, ¿ok? Este punto de visión cercana con la edad va a aumentar, es decir, que un adulto ya no va a poder ver bien a los 9 centímetros, sino más bien va a ver mejor a los 11, 12, 20, 30, llegando incluso en un adulto mayor de 60 años a 83 centímetros. Es decir, que él para leer tendría que alejarse 83 centímetros para poder ver bien un objeto cercano. Si yo le acerco ese objeto cercano, si yo le acerco ese objeto a 30 centímetros, él no va a poder enfocar. ¿Y eso es por qué? Porque su cristalino, por el envejecimiento, ya no es tan elástico, ¿no? Ya no hay esa gran maleabilidad que podría tener este lente. Se torna más rígido, ¿ya? Y eso se llama presbicia. La presbicia entonces es una alteración en la acomodación del cristalino, pero por envejecimiento. Todos lo vamos a tener en algún momento y vamos a tener que usar lentes para leer, para poder disminuir ese punto de visión cercana, porque lo tenemos muy lejos, ¿ok? Muy bien. Existen también ciertas alteraciones en donde se enfoca la imagen. El hemétrope es aquella persona que aproximadamente a 6 metros ya no necesita ningún tipo de lente porque los rayos de luz inciden perfectamente en la retina. Entonces la imagen se ve muy bien, no necesita corrección. El miope es aquel que tiene el ojo más grande, más largo, ¿okay? Entonces la imagen que debería verse a 6 metros se proyecta en una zona anterior a la retina, ¿ya? Se enfoca enfrente de la retina. Lo que normalmente debería de ser a 6 metros enfocándose en la retina, él no, lo enfoca adelante, ¿ya? Y lo ve borroso, obviamente. Entonces el miope ve bien de cerca, pero no ve bien de lejos, ya lo ve borroso. Se corrige esta alteración con lentes cóncavos, ¿sí? Que hace que los rayos lleguen hacia la retina. El hipermétrope es aquel que más bien su ojito es más pequeño, el globo ocular es chico y por lo tanto la imagen se forma detrás de la retina, ¿ya? El paciente ve bien de lejos, pero no ve bien de cerca, no puede leer bien, ¿no? No ve bien. Entonces se corrige con lentes convexos, ¿ok? Y el astigmata, o el paciente que tiene astigmatismo, es aquel en el cual los rayos no se enfocan, porque tiene alteración en la curvatura, principalmente de la córnea, ¿ya? Entonces, esto hace que los rayos lleguen a varios puntos de la retina. Entonces, esto hay que ordenar estos rayos. Y esto se hace con lentes irregulares, o bifocales, le llaman también, que hace que corrigen pues, la incidencia de los rayos de luz hacia la retina. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos hablado cómo es que el haz de luz, ¿no?, penetra al globo ocular, pasa por una serie de estructuras transparentes, ¿no?, y se enfoca en la retina. ¿Ok? Ahora hablemos de esa zona, de la retina. La retina que vemos aquí, acá tenemos un dibujo del globo ocular. Miren aquí exactamente, hemos hecho un zoom. Tenemos aquí la retina con sus distintas capas y la vamos a ver muchísimo más grande y lo vemos acá. ¿Ok? La retina tiene tiene varias capas, ¿ya? De la parte más externa a la parte más interna. O sea, aquí estaría el humor vítreo, ¿sí? Entonces, el haz de luz ingresa por esta zona, tiene que cruzar todas estas células y es aquí donde empieza la transducción de la señal luminosa, en el epitelio pigmentado, ¿ok? Entonces, la primera capa que tenemos es el epitelio pigmentado, que es una capa pequeña
y se llama pigmentada porque tiene gran cantidad de melanina. Es completamente oscura esta capa pigmentada. Y eso hace, o evita, mejor dicho, que la luz, los rayos de luz se dispersen en una, si no fuera pigmentada. ¿Ya? Entonces, como es pigmentada, absorbe los rayos de luz y no deja que se dispersen y que se enfoque en una sola zona y así sea la imagen más nítida. ¿Ya? Otra función de la capa pigmentaria es que tiene función de fagocitosis de los segmentos externos de los conos y bastones, que lo vamos a ver en un instante. Nutre a los fotorreceptores, la capa pigmentaria, porque es de ahí donde, por ahí es que están también las arterias que irrigan a la retina, que ingresan a través del disco óptico. Tienen su propia arteria, ¿no?, para la retina. Y tiene que ver con la conversión del pigmento visual, que lo vamos a ver en un instante también. Entonces tenemos el epitelio pigmentado. La siguiente capa es la capa de los conos y los bastones, que a su vez está dividida en segmentos, que es el segmento externo, que es esta estructura de acá. Tenemos la capa nuclear externa, compuesta por el núcleo de los conos y bastones. La capa plexiforme externa, que es la zona de la sinapsis de estos conos y bastones con las células bipolares y las células horizontales. Luego viene la capa nuclear interna, compuesta por el núcleo de las células bipolares. Luego viene la capa plexiforme interna, que es una capa también donde hay sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares y las células amacrinas. Y finalmente tenemos las células ganglionares, que forman la capa de células ganglionares, donde están los núcleos, cuyos axones se van a juntar y reunir para formar el nervio óptico, que es la capa de fibra nerviosa. ¿Okay? Entonces, la luz ingresa y llega hasta el epitelio pigmentado, ¿ya?, cuya, como les dije, cuya función es de impedir la reflexión lumínica hacia todo el globo ocular, ¿no? Lo absorbe la luz, ¿ok? Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser los conos y los bastones. Okay. Los conos y los bastones tienen tres partes, ¿no? Tenemos un segmento externo y un segmento interno y una zona de sinapsis. Se observa a nivel del segmento externo un gran número de discos, ¿ya? Estos discos, tanto en los conos como en los bastones, que en realidad es un repliegue de la membrana celular. Cada cono o bastón puede llegar a tener 1000 de estos discos. Tanto la rodopsina, que está en los bastones, como los pigmentos de color que se encuentran en los conos, se incorporan a las membranas de los discos bajo forma de proteína transmembrana. El segmento interno del cono o bastón contiene el citoplasma normal con las organelas que hay en toda célula, y acá importante son las mitocondrias, ya que tiene que ver para la energía, ¿no?, y el funcionamiento de los fotorreceptores. Luego tenemos el cuerpo sináptico, que es este de acá, ¿no?, donde hace sinapsis los conos y bastones con las células bipolares, ¿ok? La unión que hay entre la sustancia el segmento externo, y el segmento interno es a través de un cilio, ¿no?, que le llaman cilio conector, que es una pequeña estructura que tiene un microtúbulo adentro, ¿ya?, y que conecta ambas partes de los conos y bastones. Los bastones sirven para la visión nocturna. Los conos son para la visión diurna, colores, ¿sí? Los bastones funcionan a un umbral bajo de luz, es decir, mientras menos luz tengas, ¿no?, o sea, el umbral al cual ellos se excitan es bastante bajo de la luz. Por eso es que ellos nos sirven para la visión nocturna, ¿no? Son sensibles a la luz de baja intensidad. En cambio, los conos son sensibles a luz de alta intensidad. La agudeza del bastón es baja, o sea, yo en la oscuridad no veo exactamente bien los bordes bien definidos de un objeto, ¿no? Su agudeza es baja. No se encuentran o están ausentes en la fobia, que ahorita lo vamos a ver. En cambio, los conos tienen una agudeza muy alta. Yo con los conos puedo ver bien formas, colores, puedo ver bordes, ¿no? Es bastante sensible y es muy aguda su capacidad visual. Y están presentes en la fobia.
Adaptación a la oscuridad. Los bastones se adaptan tardíamente, es decir, que yo para ver en la oscuridad necesito un tiempo para yo adaptarme a la oscuridad y poder recién ver formas, ¿no? Y tonos de grises. En cambio, los conos, su adaptación es precoz, pero no son muy buenos para ver en la oscuridad, lamentablemente. Visión de colores de los bastones, no. Y visión de colores para los conos, sí. ¿Ya? Los conos, como les dije, tienen el pigmento, ya aparte de la rodopsina, tienen un pigmento de color que está compuesto por 3 sustancias que se llaman fotopsinas, que son para el color azul, para el color verde y para el color rojo. La combinación de ellos, de acuerdo a la longitud de onda que llegue al ojo, los va a excitar y van a producir las distintas gamas de colores, ¿no? Desde los violetas, pasando por el azul, verde, amarillo, naranja, hasta el rojo. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, la distribución, estas capas que hemos visto de la retina, no es uniforme en toda la retina. Hay cierta distribución especial, ¿no? Regional en la retina. Primero veamos este dibujo. Este dibujo es como si fuese un fondo de ojo, del ojo derecho, ¿no? En el campo nasal vas a encontrar el disco óptico, donde va a estar la salida del nervio óptico. En la parte más central, más hacia la parte temporal, vas a encontrar una mancha, que es la mácula lútea, y en el centro, la fóvea, que es como una hendidura, ¿no es cierto?, que hay en la retina. Si hacemos, acá tenemos el dibujo lo mismo, miren, aquí esto sería el disco óptico, y acá tendríamos a la fóvea y alrededor tendríamos a la mácula. La mácula es el área de visión central y que es ligeramente engrosada y es de un color más claro. Está un poco más engrosada porque la concentración de los fotorreceptores es mayor, ¿ya? Y hay más interneuronas. Acá en esta zona es la visión de alta resolución. Existen alrededor de 120 millones de bastones en toda la retina y 6 millones de conos en cada retina. Miren, 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Entonces, pero solamente hay 1.2 millones de axones que van a formar el nervio óptico. Eso quiere decir que muchos bastones probablemente hacen sinapsis con una sola célula bipolar y con una sola célula ganglionar y por ende un axón. ¿Ya? Eso se llama convergencia. Hay ciertas diferencias entre los conos y bastones en cuanto a la sinapsis, que lo vamos a ver en un momento. La fóvea es esta parte que está como una depresión, ¿no? Y eso es porque es una región en donde en realidad está la mayor resolución visual. Es decir, en toda la retina tú tienes una zona que es la mácula, en donde tú tienes una muy buena resolución. Y dentro de la mácula encontramos a la fóvea, donde tienes una muchísimo mejor resolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más delgada y la luz incide prácticamente o directamente en los fotorreceptores. No pasa por todas estas capas, ¿ya? Es diferente. Por eso en esta zona, que es muy chiquita, es la zona de mayor resolución. Los conos son más largos y la densidad es máxima en la fóvea. Es decir, hay mayor cantidad de fotorreceptores de tipo cono que bastón. Bastón no existen aquí, son los conos porque es la zona de mayor resolución. Yo puedo ver mejor ahí los colores, las formas, los bordes. ¿Okay? El disco óptico, por su parte, carece de fotorreceptores y por ello no hay fotosensibilidad acá. Es la mancha ciega, ¿no? Acá yo no veo nada, simplemente es una zona en la cual están saliendo los axones de las células ganglionares que forman parte de la retina. Muy bien, esta es una imagen donde vemos acá densidad de los receptores, miren, y la zona según la retina, ¿no? En la fóvea, miren que los conos hay la mayor densidad, prácticamente casi todos los conos están concentrados en la fóvea. No hay ni un bastón, que es la línea roja, mire, ¿ok? Pero hay más bastones en la hemirretina nasal y también en la hemirretina temporal, o sea, vendría a ser estas zonas aledañas a la fóvea. El disco óptico, mire, prácticamente no hay nada
ni conos ni bastones, por eso es la mancha ciega. Acá no hay transducción de impulso luminoso, acá simplemente son los axones de las células ganglionares, ¿ok? Muy bien, y esto es lo que les decía de la convergencia. Miren, este es el epitelio pigmentado, ¿ok? Vienen los bastones y miren que los bastones hacen sinapsis, varios bastones con una célula bipolar y varias células bipolares con una célula ganglionar. Veamos ahora los conos, que tienen que ver con la mejor resolución. Un cono hace sinapsis con una célula bipolar, hace sinapsis con una célula ganglionar y esta es un axón que forma parte del nervio óptico. ¿Se dan cuenta? Acá lo vemos mucho mejor, miren, ¿no? Los bastones que tienen que ver con la visión nocturna, o también llamado sistema escotópico, tienen una gran convergencia. Miren, en un área de 1 milímetro cuadrado hay una cierta cantidad de bastones que todos van a converger en una sola célula ganglionar. En cambio, los conos, miren, en esta área, solamente en esta área, que mide 2 micras, ¿ya? 2 micras de área cuadrada, los conos que tienen que ver con el sistema fototópico, porque tiene que ver con la luz, ¿no? Cada cono hace sinapsis con una célula bipolar y con una célula ganglionar que finalmente van a formar parte del nervio óptico. Eso quiere decir que los conos que vemos acá, si bien es cierto, son pocos, hacen sinapsis con una sola célula bipolar y estos a su vez con una célula ganglionar, por lo tanto tienen mayor agudeza visual. ¿Okay? Mayor agudeza, pero son menos sensibles a la luz. Eso quiere decir que necesitan mucha luz para poder recién activarse, por eso se activan en la luz de día. En cambio, los bastones, si bien es cierto, hay muchos bastones, hacen sinapsis con una sola célula ganglionar prácticamente, por lo tanto, ellos tienen menor agudeza visual, es decir, yo no puedo distinguir muy bien, obviamente, colores, ni formas muy bien, ni bordes, pero tienen una mejor sensibilidad a la luz. Esto quiere decir que se activan a niveles muy bajos de luz, o sea, en la oscuridad, ¿ok? Esa es la diferencia en cuanto a agudeza y sensibilidad entre los conos y los bastones. Muy bien. Una vez que ya hemos hablado de estas celulitas, ya que forman parte de la retina, vamos a hablar de cómo es que la energía luminosa se transforma en energía eléctrica, ¿ok? Para eso, vamos a hablar sobre todo de los bastones, que tienen el pigmento que es la rodopsina, ¿ok? Y que actúa muy similar a los pigmentos de colores, que son estos tres, el azul, el rojo y el verde, ¿ok? Veamos esta imagen. Acá tenemos a la rodopsina. Esta rodopsina se producía en estas sustancias que son, en esas células que son los fotorreceptores, ¿no es cierto?, en la parte interna y que viajan, ¿ok?, hacia la zona externa en donde están estos discos que eran estos repliegues de la membrana. La rodopsina, cuando llega la luz hacia la retina, estimula a esta sustancia, que es la rodopsina, y en cuestión de pequeñas fracciones de segundo, se disocia en dos componentes, que es la escotopsina, o también llamada opsina, en algunos libros lo van a encontrar así, y en el todo transretinal, ¿ok? En esa disociación que ha habido de la escotopsina y el todo transretinal, esta rodopsina ha pasado por una serie de metabolitos, que es la vatorrodopsina, la lumirodopsina, la metarodopsina, miren, son en nanosegundos, o sea, milésimas de segundo, y en metarodopsina 2, que es la rodopsina activa. Esta rodopsina activa es la que finalmente va a producir los cambios de iones en los fotorreceptores, ¿ok? Esta disociación de la rodopsina se denomina blanqueamiento. Es una reacción de blanqueamiento. La rodopsina, que es de un color púrpura, cuando ingresa a la luz y al dividirse en estas dos estructuras, se blanquea, o sea, se cambia de color a un color claro. Por eso se llama reacción de blanqueamiento.
Y es esta metodorrodopsina, que era uno de sus metabolitos de la rodopsina, la que va a producir la excitación de las células, de los fotorreceptores. ¿Ok? El retinal, que era una parte de la rodopsina, puede tener dos configuraciones o estar en dos estados. Estado 11-cis retinal y estado todo transretinal. El estado todo transretinal es el estado más estable, ¿ya? Pero solamente la 11-cis retinal es la que se encuentra unida a la opsina y forma la rodopsina. Cuando ingresa a la luz, ¿cierto?, cambia a todo transretinal y deja libre a la opsina, ¿okay?, que es la ecotopsina, que es la que finalmente es la que va a producir los cambios iónicos en las células fotorreceptoras. Esta retinal todo trans tiene que regresar a ser 11-cis retinal para unirse a la opsina y formar rodopsina, ¿cierto? Y que nuevamente ante otro estímulo de luz pase nuevamente a disociarse. Este todo trans retinal se transforma en 11-cis retinal gracias a una enzima que es la isomerasa. Esta isomerasa se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina. Importante entonces el epitelio pigmentario, ¿no?, porque tiene esta enzima. Pero también hay otra vía metabólica por la cual todo transretinal puede transformarse a 11-cis retinal, que es que pase de todo transretinal a todo transretinol, que es esta de acá, ¿no? Y ese todo transretinol pasa a ser 11-cis retinol y posteriormente 11-cis retinal. Este todo transretinol es una forma de vitamina A que existe, ¿no? La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. O sea, normalmente siempre se encuentra disponible la vitamina A para poder transformar 11 trans a 11 cis. ¿Ya? Es lo que normalmente tenemos ahí almacenado, vitamina A. ¿Qué pasa en un paciente que tiene deficiencia de vitamina A? Si tienes deficiencia de vitamina A, no va a haber esa transformación de transretinal a cisretinal y el paciente no va a formar rodopsina. Entonces, esta rodopsina, el paciente va a tener una ceguera de tipo nocturna o también llamada esperanopía. Sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye drásticamente. Esta situación se denomina o se llama ceguera nocturna. ¿Por qué? Porque la magnitud de luz que existe en la noche es demasiado escasa, o sea, es muy poca. Y esa poca luz que puede existir no va a permitir en estos pacientes que no tienen vitamina A transformar esta rodopsina en escotopsina. Por lo tanto, el paciente va a tener ceguera de tipo nocturna. Bien, vamos a hablar ahora de la transducción visual. Este es un fotorreceptor, ¿ok?, en la oscuridad y en la luz. Estamos hablando sobre todo de los bastones. Bien, en la oscuridad tenemos aquí a la rodopsina, que está unida a su 11-cis retinal, o que todavía no hay estímulo de la luz, ¿ok? Y este retinal está unida a una proteína G, con su subunidad alfa, beta y gamma bien puesta y unida, ¿ya? Por su parte, en la membrana plasmática observamos que hay una corriente continua de sodio del extra al intracelular, lo que hace que esta célula esté ligeramente o despolarizada, siempre en la oscuridad, ¿ok? ¿Qué pasa cuando llega la luz? Muy bien, ya vemos que hay un blanqueamiento de la rodopsina y transforma a todo transretinal. Esta disociación del todo transretinal con la opsina o escotopsina va a liberar la subunidad alfa de la proteína G, que es una transducina. Esta subunidad alfa va a activar a una fosfodiesterasa que va a transformar, ¿cierto?, al GMP cíclico en GMP, y esto automáticamente cierra el canal de sodio. La corriente oscura se suspende, lo que causa una hiperpolarización de la célula, ¿ok? ¿Sí se entiende, no es cierto? Entonces aquí en la oscuridad está despolarizada la célula, ¿no?, gracias a una corriente oscura, y cuando se produce el estímulo por la luz, se hiperpolariza la célula del fotorreceptor.
esto es lo mismo. Miren, en la oscuridad tenemos acá el bastón, tenemos a la célula bipolar y tenemos a la célula ganglionar. Entonces, en la oscuridad siempre hay el canal de sodio está abierto mediante un GMP cíclico. Esta apertura del canal de sodio permite que la célula esté siempre despolarizada. Y si está despolarizada, esta célula va a producir un neurotransmisor que es inhibitorio. ¿Ya? La liberación continua de un neurotransmisor inhibitorio en la oscuridad. Y eso hace que se inhiba a la célula bipolar. Si inhibes a la célula bipolar, no va a estimular a la célula ganglionar y por lo tanto no hay estímulo, ¿ok? No hay despolarización de la célula ganglionar. Cuando llega la luz, ¿ok? Lo que hace es que la corriente oscura cesa, ¿no es cierto? El sodio, el canal de sodio se cierra, ¿ya? Y la célula se hiperpolariza. ¿Okay? Quedan hiperpolarizados estos bastones y por lo tanto ya deja de producir el neurotransmisor inhibidor. Y si tú quitas al inhibidor, la célula bipolar se activa, ¿cierto? Porque ya no está inhibida. ¿Y qué produce la célula bipolar? Un neurotransmisor de tipo excitador que es el glutamato, que va a estimular a la célula ganglionar y va a llevar la información a través del nervio óptico. ¿Okay? Esto es un poco diferente a lo que hemos estudiado antes, ¿no? Que siempre es despolarización. No, acá el ojo funciona al revés. En la oscuridad siempre está despolarizada y por lo tanto se produce el neurotransmisor que es inhibitorio. Y en la luz se hiperpolariza y se inhibe al inhibidor. Muy bien, entonces si pudiéramos resumirlo sería así, ¿no? La luz incide en la retina. Eso hace que cambie el fotopigmento de 11-cis a todo transretinal. Este cambio conformacional de la opsina y del 11-trans retinal activa a una transducina, que es la porción alfa de la proteína G, que activa a la fosfodiesterasa, y esta disminuye el GMP cíclico porque lo transforma en GMP, lo que cierra los canales de sodio. Y si cierra los canales de sodio, la célula se hiperpolariza. Y se hiperpolariza, ya la célula no emite, no produce su neurotransmisor, que era inhibitorio. Entonces ya no produce el inhibidor y por lo tanto la célula bipolar está libre para producir su neurotransmisor, que es el glutamato, hacia las células ganglionares y producir un potencial de acción. ¿Ok? Ahora, ustedes deben haberse dado cuenta que cuando están en un ambiente con luz y pasan a un ambiente totalmente oscuro, al principio no ves absolutamente nada, ¿no? Y pasa un cierto tiempo y ya empiezas a ver formas, ¿no? Y a reconocer objetos, ¿no? Y eso se denomina adaptación a la oscuridad. Y vean aquí, la adaptación a la oscuridad va a ser de los dos fotorreceptores, pero sobre todo de los bastones, ¿ya? Los conos se adaptan a la luz a los 10 minutos aproximadamente. Su máxima adaptación es a los 10 minutos con una sensibilidad muy baja hacia la luz. Por eso no ves bien al principio. Pero los bastones sí tienen una adaptación muchísimo más prolongada, demoran más en adaptarse, siendo el máximo nivel de adaptación o tiempo de adaptación a los 20 a 30 minutos. Esto quiere decir que a los 30 minutos de haber pasado de un cuarto con luz a un cuarto oscuro, ya a los 30 minutos tú ya ves mucho mejor en la oscuridad, ¿no? Y su sensibilidad es muchísimo mayor, miren, 10.000 veces más sensible que el cono, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? A que cuando estabas viendo en la luz, ¿no? Cuando estabas en un cuarto de luz, se produce una reacción de blanqueamiento gracias a la luz que disminuye la cantidad de rodopsina en los bastones y los pigmentos en los conos. Entonces, cuando tú pasas bruscamente a la oscuridad, ya no tienes rodopsina por un buen tiempo. Tiene que producirse y eso toma tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que se llama adaptación, ¿no? Vas a volver a ver mejor, ¿no? Pasado un tiempo, mientras se va sintetizando más cantidad de rodopsina y se va blanqueando también. El pigmento de color de los conos se produce o se restituye más rápido que la rodopsina, que forma parte de los bastones, ¿no? Por eso demora más tiempo en adaptarse a la oscuridad y ver mejor, y que es aproximadamente a los 30 minutos, ¿ya? Y como les digo, esto va a depender pues de la
del tiempo en el cual demore la restitución de este pigmento que es la rodopsina. Y esto es lo que hemos hablado, ¿no? Miren, en la luz, la rodopsina absorbe un fotón, se transforma de cis, pasa a trans, y este desdobla al GMP cíclico, que va a llevar la información que hemos hablado hasta las células ganglionares. Posteriormente, en la oscuridad se vuelve a convertir la forma trans en forma cis, y esta forma cis se une a la opsina, que se combina mediante enzimas para generar la rodopsina. Esto de acá demora, toma un tiempo. Por eso es que la adaptación es mucho mayor, más tiempo en los bastones, ya, porque hay que restituir nuevamente esta rodopsina. Muy bien, vamos a hablar ahora de los campos receptores visuales. ¿Qué significa esto? Quiero repasar nuevamente lo que es las capas de la retina. Tenemos la capa pigmentada, la capa de los fotorreceptores, la capa de las células bipolares y la capa de las células ganglionares. ¿Okay? Cuando llega la luz, excita a los fotorreceptores y produce una hiperpolarización, que hemos hablado, ¿no es cierto? Que va a disminuir la cantidad del neurotransmisor que es inhibitorio, y por lo tanto las células bipolares quedan libres para producir un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, que va a excitar a la célula ganglionar, que es la que va a producir potencial de acción. Ojo, las otras no producen potencial de acción, las únicas que producen potencial de acción son las células ganglionares. Las demás simplemente transmiten influjo de electrolitos y de neurotransmisores. ¿Ok? Bien, ahora, las células horizontales, vamos a hablar, son muy importantes porque establecen sinapsis con las células bipolares, ¿ya? Y estas células, su estímulo, o mejor dicho, su acción en las células bipolares siempre es de inhibición. Es decir, si es que la célula bipolar está excitada, la célula horizontal la inhibe, ¿ya? Y lo contrario, si la célula bipolar está hiperpolarizada, la célula horizontal la va a despolarizar, ¿ya? Esto se llama inhibición lateral, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando llega el estímulo visual y va a estimular un área, ¿no es cierto?, una célula ganglionar al final, este estímulo no se va a propagar por toda la retina, sino que va a ser en ese punto, gracias a esta inhibición que hace la célula horizontal, y eso evita, ¿no es cierto?, que se exciten las demás células y solamente quede en una zona específica de la retina, y la imagen y la información sea más específica, ¿ya? Y se vea el borde y el contraste de la imagen con los demás objetos. O sea, por eso es importante estas células horizontales. Por ejemplo, acá tenemos que este fotorreceptor, ¿ya?, va a producir, en este caso, miren, despolarización. Ojo, los fotorreceptores pueden hiperpolarizarse o pueden despolarizarse, ¿ok? Esta despolarización va a depender, o este estímulo, o esta respuesta, mejor dicho, va a depender de qué receptor utilice. Si el receptor es metabotrópico, la luz va a hacer despolarizar a la célula, ¿ok? Y si despolariza a la célula, miren cómo la célula bipolar se despolariza directamente, miren. Pero el contorno va a estar hiperpolarizado porque va a estar bajo el influjo de esta célula horizontal. ¿Se entiende? Entonces solamente esta zona se va a despolarizar, pero lo demás no. Eso evita que este estímulo se propague, ¿no es cierto?, por toda la retina. Entonces solamente en esa zona, y eso va a permitir que sea la imagen, ¿no?, sea mucho más nítida, ¿no?, y separes información de objetos, ¿ya? Veamos este de acá. Miren, este fotorreceptor, bueno, disminuyó el glutamato y gracias a un receptor ionotrópico va a hiperpolarizarlo. Muy bien, vamos a la célula bipolar, exacto, en el justo hiperpolariza, miren, carga negativa. Pero el contorno, ¿ok?, que se le denomina contorno ON, va a estar despolarizado porque produce todo lo contrario, la célula horizontal, ¿ya? Entonces, esto es lo que llamamos, o lo que se llama en realidad, la inhibición lateral,
ya para evitar que toda la imagen o que toda la información se propague por toda la retina y solamente sea en una zona. Es lo mismo que ven acá, miren, la luz en el mismo área donde va a estar el área excitada y no las otras áreas. Las otras áreas van a estar inhibidas. Y esto es gracias a estas células que son las células horizontales. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta acá hemos llegado con la primera parte de lo que vendría a ser el sistema visual. Un poquito amplio, sí, pero es bastante interesante y importante para la segunda parte, que es ya toda la vía visual. Listo, entonces nos estamos viendo en una segunda clase. Gracias.